Bueno, doctor Zenén González Vélez, en el año de 1974, usted es designado por el gobernador, el primer gobernador del gobierno de Alfonso López Michelsen Álvarez Cayón Villa, como gerente de la industria licorera de Bolívar. Salía esta empresa de la denuncia de unas situaciones presuntamente escandalosas que se habían cometido allí y que fueron en su momento hechas por el presidente de la Asamblea entonces, Álvaro Edmundo Mendoza Torres, y que dejaron a muchísimos con la boca abierta por tantas cosas que se conocieron en esos debates cuando la Asamblea aún sesionaba en el Salón Amarillo de la Gobernación de Bolívar. ¿Qué industria licorera encontró? ¿Cuál era el panorama administrativo y moral que se vivía ahí? ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo se sintió en ese hábitat administrativo? Es un poco, un tanto difícil hablar sobre el tema debido a que el gerente a quien yo reemplacé, que era el doctor Rodrigo Barraza, ha fallecido, ¿no? Y de pronto no es prudente que yo haga comentarios al respecto, pero el doctor Rodrigo Barraza de pronto tuvo las mejores intenciones para sacar adelante la empresa productora, la mayor productora de ingresos del departamento, al Tesoro Departamental. Pero apartando al doctor Rodrigo Barraza, un destacado ganadero y muy reconocido en la ciudad de Cartagena, oriundo de San Jacinto, esa bella tierra sanjacintera, la situación moral de la industria licorera para mí era bastante cuestionable. Y era cuestionable porque ahí había una especie de contubernio subterráneo que, por supuesto, para una persona recién entrada allí, como es mi caso, y además de eso, la edad que yo tenía en ese momento, estamos hablando de 28 años, no había salido del Poder Judicial, acababa yo de ser juez quinto civil de circuito. Entonces la mentalidad mía era una mentalidad estrictamente de justicia, orden, ley y orden, de equilibrio. Pues yo llegué con ese criterio y todavía lo sigo teniendo. Yo encontré allí una cantidad de cosas pues en ese orden que no me parecían buenas para la salud de la misma empresa. En relación a lo que me comentabas fuera de cámaras sobre un escándalo que se produjo, pero que se produjo antes de yo llegar a la licorera, y que encontré, por supuesto, los rumores extramuros de lo que había pasado. No sé si eso tenga alguna relación con alguna compra de una maquinaria que se tenía previsto hacer y que ya estaba prácticamente firmada el contrato, que al entrar y a estudiar yo el contrato lo rechacé, lo paralicé y no se hizo el contrato. No sé si se refiere a eso. ¿Por qué no firmé yo en ese tiempo el contrato? Yo no recuerdo exactamente, hace 50 años eso pues. Porque consideraba lesivo para los intereses de la licorera, y no solamente eso, sino que también se consideraba innecesario, porque la licorera tenía unas torres y una serie de equipamientos suficientemente buenos para producir un licor tridestilado, que lo llegamos a poner, y yo tuve la mayor producción de licores que se ha hecho en la industria licorera, la hubo dentro de mi administración, y llegó a una calidad tal que yo recuerdo que llegaron unos buques rusos aquí y yo les hice la prueba del vodka de ellos con el Tres Esquinas nuestro y se los envasé y le dije: pruebe cuál es el suyo y cuál es el de ustedes.
y no sabían exactamente cuál era hasta que lo identificaron y catalogaron el nuestro como superior, y se trataron de hacer convenios con los Estados Unidos para venderles el licor, pero querían cambiarle el nombre y ponerle Trequina, algo que sonara como a tequila. Ya esos manejos los hacía el gobernador con la empresa esta del exterior, que finalmente no cristalizaron por la tramitología y demás cosas. La industria licorera, como te dije en el segmento anterior, era la fuente de ingresos del departamento, pero para mí estaba estigmatizada con mis principios. Porque, una empresa que produce licores es una empresa que está produciendo una droga líquida. Y no sé, pero yo cumplí con mi deber de estar allí durante un tiempo, año y algo, hasta que llegó Nicolás del Castillo, que venía con una mentalidad diferente, un hombre muy distinguido, en paz descanse, muy distinguido, que optó por otro gerente diferente, que fue Gustavo Lemaitre, y ya ahí entre ellos se entendían pues para manejar la industria licorera en una forma diferente a la como yo la manejé. Yo, por ejemplo, puse en la raya al sindicato, porque allí habían los sindicalistas que tenían prioridades para no ir a trabajar y había que pagarles. Y entonces, a través de Guillermo Guerrero Figueroa, laboralista, les levanté el fuero sindical y los puse en la raya. Ustedes cumplen con su deber de sindicalistas, pero tienen que venir a trabajar, porque aquí yo vengo a las 7 de la mañana, primero que todos, me embarco en la nave, agarro el timonel y ustedes no pueden entrar aquí a la hora que quieran, y pedir permiso a la hora que quieran, y eso era como una especie de libertad laboral allí, y yo no entro en eso. A mí me parecía pues que lo lógico es que se sea sindicalista, pero no por eso va a tener la patente permanente para no trabajar, pero sí devengar el salario. O se está en función del trabajo y en defensa de los trabajadores, o se va a hacer turismo, y eso no lo permití yo. Eso lo entendieron, y yo salí de muy buen tono con todos los muchachos del sindicato de la industria licorera de Bolivia, a quien recuerdo con mucha gratitud, y les mando un gran saludo desde aquí, desde tu programa, Luis, a todos ellos y a todos los empleados, los que están vivos, porque sé que algunos han fallecido. Entonces, mi experiencia de vida ya como profesional fue para mí definitiva. ¿Por qué fue definitiva? Porque ahí se combina lo que es la gestión, lo que es las relaciones interpersonales con el trabajador, y se combina con el manejo político. Y le cuento que yo ese día me hastié de lo que se llama el manejo de la política. Pues yo me imagino que debe ser igual en todo el país, pero el manejo de la política local es una porquería completa. Y como es una porquería, y para eso se necesita cuero de caimán, en donde el cuero caimán resiste, el mío no resiste eso, y en consecuencia opté por hacer otro tipo de política, que es la política social, de beneficio a la gente, servirle a la comunidad sin intereses personales. Después tuve la osadía, o como me dijo Ricardo Segovia Morales, a quien quise mucho, y fue un gran señor para mí, todo eso Segovia. Pero Ricardo, cuando yo me lancé a la gobernación, me preguntó cuánto dispones de capital para aspirar a la gobernación. Entonces yo le dije, con una inocencia tremenda, le dije, hombre, 10 millones de pesos, porque no tengo más, y estos 10 millones de pesos los he conseguido a base de tómbolas, de obsequios de mis amigos, pero 10 millones de pesos. Y Ricardo Segovia
me queda viendo, se pone la mano en la barbilla y me dice: tú eres un perfecto loco. Eso no se me olvida. Tú eres un perfecto loco. Y le digo yo: todos los locos imperfectos, como en el caso mío, terminan cometiendo una genialidad, que para mí es una genialidad, lanzarse a la gobernación sin 5 centavos. Y si llego a ser elegido, ¿cómo me vas a decir? Te sigo diciendo loco genial. Eso fue lo que me dijo Ricardo Cebolla. Por supuesto, perdí, ganó el doctor Simanca, en paz descanse, con todas las cosas que pasaron. Me ganó, tenía mucho soporte económico, yo no lo tuve, me quedo con mis 10 millones de pesos que yo invertí, y me estuve avalado por un gran señor que es Klopatowski. Me salí un poco del tema, pero esto para decirte que la política tiene sus cosas muy, muy complicadas y tiene su gente muy especial. Bueno, casos específicos de corrupción que usted, bueno, socialmente ha comentado en muchas oportunidades, se lo hemos escuchado, y el tema de la suscripción de una convención en la cual pues hubo un adelanto social y laboral, según algunas versiones que he conocido, al suscribirse esto en beneficio de los trabajadores de entonces en la industria licorera de Bolívar. Aterrízame la pregunta para yo. Casos concretos de corrupción que encontró. Bueno, ya. Y lo del tema de la... Bueno, primer caso de corrupción era la venta por debajo de cuerda del Tres Esquinas y la falsificación del Tres Esquinas. Entonces, como no había maneras de controlar eso, y yo en ese momento, debido a la campaña antidrogas que hice, tenía muy buena relación con el DAS, cuyo director era el doctor Hernán Arbeláez, mayor del ejército. Entonces, y mi conexión con el general Matallana, que era el director nacional, filtré empleados, funcionarios como del DAS, los empleé, y eso me permitió hacerle seguimiento a quienes estaban sacando el Tres Esquinas de la empresa y a dónde estaban falsificando el licor, y eso dio como resultado la captura de algunos personajes que yo no voy a mencionar y que la gente lo identificará inmediatamente. Yo oiga la entrevista, pero yo no los voy a mencionar, ya eso pasó a la historia, inclusive deben estar hasta muertos. Entonces, yo no hablo de los muertos. ¿No se estará hablando de Roque Barrio, famoso? No sé, de pronto puede que sí haya algo tenga que ver, pero no voy a hablar de eso porque yo no hablo de los muertos. De los muertos siempre hay que desearles que estén en paz y estén en la gloria de Dios. Entonces, eso lo deciden, entre otras cosas. Bueno, el otro tema, se rumoró mucho en alguna oportunidad en Cartagena, en esa época, de que a usted intentaron envenenarlo en el restaurante, en el casino de la industria licorera de Bolívar, cuando realizaba estas campañas de moralización. ¿Eso fue cierto? Bueno, mire, determinarlo como cierto sería tanto como ser aventurado o aventurarme a decir algo que no probé ni se probó, porque no hubo culpable. Pero yo le voy a dar el elemento para que usted, que es un hombre inteligente, lo deduzca. Usualmente, para no decir siempre, yo no acostumbraba a almorzar en la oficina principal, que tenía una mesa para eso allá, sino que me iba a comer con todos los empleados en el casino, entre comillas casino, y yo me senté en una de las mesas con los empleados, unas veces con la otra, es decir, yo no tenía una mesa en especial para sentarme a comer con los empleados, sino que variaba. Yo me sentía una especie de anfitrión allí que le tocaba atender a todos, y en ese orden, ese día me senté en una de las mesas, pero siempre estaba conmigo Abel Ordogoitia, que era una especie como de guardaespaldas ad honorem allí, que estaba trabajando en otras cosas de la industria, que era el chequeo de cómo estaba
la limpieza de los patios, cómo estaban las oficinas, en fin, toda esa serie de detallitos tontos. Quiero advertir que Abel Ordogoitia había sido la persona escolta de mi papá cuando mi papá fue gobernador. Imagínese usted tantos años, años después me toca a mí, ya lo cojo yo como un hombre mucho mayor. 1945. 45, 46, imagínese, sí. Y tendría Abel como 20 años, me imagino yo. Entonces, mi papá tenía 39, Abel tendría 25. Entonces, yo llevo a Abel, y por la confianza que me merecía y por la confianza que sabía de él, lo leal. Y él estaba sentado conmigo en la mesa y a mí me sirven un plato de comida muy especial, que no usualmente me lo servían porque ellos sabían que yo debía comer como los demás. Esa era la regla. Lo que comen ustedes es lo que yo como. Y ese día me pusieron el plato recargadito. Y a mí me pasa una cosa con la comida, que cuando yo veo abundancia se me quita el hambre. Y cuando yo veo escasez me conformo. Entonces, ese es un principio que mío, muy personal. Y pronto hace parte de la etiqueta protocolo. Y me han servido mi almuerzo. Y cuando yo vi ese promontorio de cosas allí, yo dije esta expresión: caray. La palabra correcta no fue caray, eso es del interior. Yo dije, carajo, esto es demasiado grande para mí. Entonces Abel me dice, bueno, échemela para acá y cambiamos de plato. Y yo, como no vi nada de particular, le pasé el plato mío a él y él me dio su plato. Yo me comí mi comida, mi almuerzo, porque era almuerzo, comida no. Y todo bien, normal. Solía salir yo de la industria licorera siempre a las 7, 8 de la noche, dependiendo de las circunstancias que se presentaran en la oficina. Entraba a las 7, 7 menos cuarto, a veces a las 6:30 para ver cómo era el flujo de entrada de los trabajadores. Hacía un paseo por todas las instalaciones con el jefe de Relaciones Industriales, que era un muchacho apellido Barrios, hermano de Ladis Barrios, de la abogada, y hacía yo un recorrido por todo esto, lo que veía mal, y mira, esto aquí está pasando esto ¿qué pasó allá? Esto no me gusta, donde está puesto, así sucesivamente. Y resulta que ya me voy para mi casa a las 8 de la noche, como a las 10 de la noche me llama por teléfono y me dicen que Abel estaba grave en la Madre Bernarda. Pues yo me desplazo a la Madre Bernarda y cuando llego allá, este hombre estaba intoxicado, completamente hinchado, con aparatos para oxigenación, y el diagnóstico fue una intoxicación bastante violenta. Estuvo casi recluido como unos 15, 20 días que no pudo asistir a la oficina. Entonces hagamos una cosa. Cuando yo digo hagamos una cosa, entre mi charla y el que me está oyendo, no digamos envenenamiento, pero sí una intoxicación, que es una modalidad de envenenamiento. Un pollo dañado se lo intoxica a uno y termina uno medio envenenado porque puede quitarle la vida. Entonces eso nunca se aclaró. Lo cierto fue que le hizo estragos a Abel y duró, después de la recuperación, tiempos muy débiles, tiempos en que la salud se le bajó las defensas, hasta que se recuperó. Único caso de los comensales de ese día con esos síntomas. El único caso, no hubo más. Bueno, yo creo, Luis, esa observación que tú haces es correcta. Si el único caso es ese, había algo sobre eso, sobre esa comida, porque no hubo más intoxicados. Y no se iba a intoxicar en tu casa, porque él salió conmigo, yo lo dejé en su casa, él salió, él vivía cerquita de la licorera, y lo que demoró en su tiempo fue una hora y media cuando me estuvieron llamando.
Bueno, un tema muy traído en esa época era el tema de los sobrecostos, que quizás era uno de los mayores perfiles de corrupción que habían en ese momento. Hubo un rumor en esa época sobre un caso de una sobrefacturación con una ferretería proveedora de la industria licorera de Bolívar que ocasionó un gran escándalo y del cual usted fue promotor. ¿Fue eso cierto? Y si es afirmativo, ¿qué recuerda? ¿Qué nos puede contar? Yo no fui promotor del escándalo, yo fui promotor de la captura de lo que generaba un escándalo, que es una cosa distinta, y le voy a explicar. Sí. Resulta que yo tenía idea, ya los rumores de que se estaba sobrefacturando, y sin decirle a nadie, ni siquiera al conductor, que creo que se llamaba Roberto, se llamaba porque también creo que falleció, le dije: Roberto, hazme el favor y me llevas a la Media Luna que voy a comprar una cosa allí en la ferretería. Y yo copié todas las facturas que las cotizaciones, que se hacían en la licorera y que las tenía en la mano, que eran vigentes, actuales, y las guardé en mis portafolios y me presenté a esa ferretería en donde no me conocían y mostré la factura no, la cotización mía, lo que yo quería, hecho a mano. Entonces el señor de la ferretería comenzó a ponerme los precios. Y cuando ya terminó, le digo: pónmele el sellito para yo podérselo mostrar a mi jefe. Le dije así. El chofer estaba a un lado, no apareció ahí. Le dije: quédate por otro lado. Pues seguramente lo conocían porque seguramente iba allá a la ferretería. Cuando me muestran las facturas, la cotización, yo saco la mía, que ya me la tenía de memoria, y la diferencia era abismal. Para ponerle un ejemplo, si algo costaba 500, acá costaba 5 veces 500. Entonces el sobrecosto era inmenso. Cuando yo le digo al de la ferretería, hágame el favor y me explica por qué esta cotización que me acaba de dar, que es igual a lo que yo solicito en esta otra que es oficial de la licorera, con las mismas características, porque es copia de lo que está acá, ustedes me dan cifras diferentes. El tipo se asustó y yo también me asusté, porque voy a decir que no. ¿Qué hizo el tipo? Salió corriendo para el archivo, ¿sabe que había unos archivos antes que eran de aluminio, de metal? Se sacaba la gaveta. Pero yo pensé que el tipo, cuando iba a hacer eso, iba a buscar un arma para enfrentarme. Eso fue lo que yo pensé. Entonces, cuando yo vi que eso iba a pasar, imagínense usted, yo con 29 años de edad, deportista, lo que hice fue pegué un salto, me pasé por encima del mostrador y le caí atrás a él y le dije: a mí no me abra ese cajón de ahí. Y en ese momento se forma el problema con el de la ferretería. El chofer se dio cuenta y llamaron a la gobernación. El gobernador Vizcayón se enteró y 10 minutos después estaba el director del DAS y se formó allí el lío grande, y evidentemente estaban sobrefacturando, y eso eran un chorro de plata que se salían por la derecha ahí. Cerraron la ferretería, le pusieron un sello, la cerraron, y eso conllevó, por supuesto, a que allá adentro yo iniciara un proceso disciplinario, investigativo, con los que tenían que ver con el almacén, y allí comenzaron a desenmadejarse una serie de cosas y se fue purificando el manejo de la licorera en ese sentido, más control. Yo no quiero decir con esto que el anterior gerente no hubiera tenido control. Lo que pasa es esto: muchas veces los gerentes delegan tanto que pierden el control de lo mínimo. Y mi intención cuando fui gerente de la licorera es tener el control de lo máximo, pero sin descuidar de lo mínimo.
Y lo mínimo aparentemente son las cotizaciones, y ahí en las cotizaciones es donde está la jugada para que se aumenten los sobrecostos y gana la empresa y gana también el funcionario intermedio y pierde la empresa licorera del Estado. Entonces, ¿cuál fue el argumento que se dijo? Es que como el Estado no paga puntual, hay que elevarle los costos a los productos para compensar la mora. Y en eso no voy a decir que tienen algo de razón, pero sí no es correcto que si el Estado hace negocios con una empresa en particular y le eleva los costos, y los costos se los pone ahí en el papel y le dice por qué se los eleva, tienen que hacer entonces unas consideraciones dentro del contrato de suministro. Y esa consideración es, si usted paga en 30 días, el precio es este. Si usted se pasa de los 30 días, el precio es este otro. Y si usted se pasa eso, estos 30 días, el precio es este, o se ve sometido a que se instaure un juicio contra la entidad por no pago. Pero aparecer haciendo negociación y calladamente se le pone una cifra global total, en donde va el veneno y va la cura para los del uno y va el negocio para los intermediarios, que son los mismos empleados que tienen su sueldo y no tienen que ganar. Ningún empleado público que gane plata pagada por el Estado como contrato de trabajo tiene derecho a que por debajo reciba comisiones. Eso es corrupción. Eso es coimazón corrupta. Eso no se puede aceptar. Y eso es lo que hoy día está pasando también en Colombia. Y pasa en las cortes, y pasa en los juzgados, y pasa en los tribunales de justicia. Por eso estamos bien jodidos por esa cosa, porque esto se volvió un país de mercaderes en todo el orden. Bueno, un último tema sobre su paso por la licorera de Bolívar. Al principio unos encontrones muy grandes con la dirigencia sindical, posteriormente entendimiento, se logró un aumento salarial que en su momento fue bien recibido por los trabajadores y muy criticado en algunos medios económicos y políticos de la ciudad de Cartagena. ¿Qué recuerda, qué nos puede contar sobre esto? Que para mí fue gratificante compensar los daños que hace la venta del licor en un estado cantinero como el nuestro, compensarlo con un confort de vida mucho más humano para unos trabajadores que tenían diariamente que tener que inhalar una serie de olores de puro alcohol, que si no se emborracha por la boca, se emborrachaban por la nariz, y en consecuencia el daño es tan parecido como bebérselo. Y yo creí que eso era una manera de indemnizarlo, de reconocerle humanamente el mal que el mismo Estado le estaba causando. Bueno, doctor Zenén González, ¿algo más que decir? ¿Algo que usted quiera expresar? ¿Algo que yo no le haya preguntado sobre este tema de su paso como gerente de la industria licorera de Bolívar hace 50 años? Bueno, le tengo que decir que cuando yo entré a la industria licorera, entré solo con mi padre. No tuve una camarilla de políticos a mi lado, porque fui y sigo siendo independiente. Y entré con mi padre, y tengo que decirle que salí cargado de la licorera, con todos los empleados y una banda de música que no sé dónde la consiguieron. Me llevaron hasta mi casa, que vivía yo en Castillo Grande, y allá en mi casa montaron una fiesta que la pagaron ellos y la costearon ellos, y esa fue la despedida. Y si yo entro solo y salgo con la multitud de la industria licorera, significa que algo les quedó en el corazón, que de esa manera me lo agradecieron. Y yo vivo eternamente agradecido con lo que entendieron la manera de yo haber ejercido esa gerencia. Bueno, muchísimas gracias. De nada, para ti, mi hija.